debemos de cuidar, porque acá no solamente se trata de los derechos del ciudadano, sino también los deberes. Lo vimos antes del corte, ¿no? Este señor que trataba de cruzar, pese a que había una vía peligrosa, pese a que habían rejas, pone en riesgo su vida, la vida de otras personas, de peatones, de los transportistas, y como lo decía Manuel Igrea, ¿no? Nuestro reportero, un niño que ve eso, pues quiere, y ve a una persona mayor haciéndolo, quiere replicarlo, ¿no? Quiere imitar, digamos, ese gesto o esa actitud o alguna conducta. Por eso es importante abordar este asunto. Cuando ocurrió lo de las playas, por ejemplo, ¿no? Nos juntamos todos, ¿no? En generar conciencia y una cultura de cuidar nuestras playas, porque son de todos. Pero aquí falta mucho, ¿no? Falta un principio de autoridad y falta castigar al ciudadano que no cumple con las normas o con sus deberes. Nos acompaña la autora Alicia Banto. La Defensoría del Pueblo tiene una postura clara con respecto a este asunto. Ella es adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la institución. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias. Efectivamente, a propósito del aniversario de la ciudad de Lima, nosotros acabamos de publicar un breve documento en el que resaltamos 10 derechos y deberes en la ciudad. Y el primero de ellos es el derecho a la seguridad. Toda persona tiene derecho a recibir servicios de seguridad para vivir con tranquilidad, transitar con tranquilidad y que ello contribuya a una convivencia pacífica. Pero a la vez tenemos deberes de orientar nuestro comportamiento hacia el respeto mutuo y evitar todo acto de violencia. Otro derecho muy importante que se vincula con este es, por ejemplo, los derechos que tenemos las mujeres de transitar por la ciudad libre de violencia y de acoso, claro, contra nosotras. El acoso femenino es un tema que hay que siempre resaltar que debe eliminarse porque afecta gravemente a la mujer. Ahora, también, sí, perdón, antes de seguir revisando los puntos, acá lo que hay que generar es una convivencia democrática y una convivencia sana, ¿no? Claro. De eso se trata, ¿no? Porque Así acá no solamente a uno lo ponen y en mi ciudad lo que me da la gana, porque si no, la sociedad no funcionaría, pues, ¿no? Lógicamente, ¿no? Lo que yo mencionaba en mi introducción es cómo imponemos ese orden, ¿no? Porque tengo la impresión que aquí, a diferencia de otros países, ni siquiera hablo de los desarrollados, no se da la convivencia sana porque todos los días hay seguramente problemas entre vecinos en los diferentes distritos. Los peatones cometen faltas y tampoco son sancionados. Supuestamente ya hay unas papeletas, pero no lo veo. Lo de las playas es una demostración. Lo de este señor que acabamos de ver en el bloque anterior. O sea, acá falta la imposición, digamos, de una autoridad, ¿no? Hace falta que la autoridad cumpla con su deber, pero también los ciudadanos tenemos que contribuir. Por ejemplo, en el derecho al tránsito, desde luego tenemos derecho a transitar libremente por las vías y a acceder a infraestructura que nos permita desplazarnos en tiempos razonables. A propósito, por ejemplo, millones de personas se demoran entre 2 a 3 horas en las vías por el tráfico. Pero a la vez tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito, no cruzar por donde no se nos antoje, sino usar las esquinas, las cebras, por donde están las orientaciones. Respetar las reglas nos ayuda y contribuye a que la autoridad también pueda cumplir con su función. Otro aspecto, por ejemplo, importante es el derecho a un ambiente sano, un ambiente saludable. Queremos una ciudad, necesitamos una ciudad libre de botaderos de basura, claro, con aire limpio, sin ruidos molestos. Y allí, por ejemplo, el deber que tenemos los ciudadanos es de evitar, por ejemplo, estar perjudicando la tranquilidad de los vecinos, generando ruidos. Por ejemplo, la contaminación sonora, ¿no? La contaminación sonora es un grave problema en Lima y tenemos que ser conscientes de que no hay que estar, por ejemplo, en el tráfico todo el mundo suena la bocina y generamos, aumentamos el estrés al no tener la consideración de que en verdad los bocinazos no nos van a hacer llegar más rápido a casa. El tema es importantísimo, ¿no? Porque todos los días pasa, todos los días en nuestro traslado por la ciudad estamos cometiendo o una falta o estamos, digamos, actuando como debemos actuar. O sea, ejemplos hay miles, ¿no? Ese de la contaminación, claro, uno tiene derecho a una ciudad limpia y exigimos a las autoridades que lo limpien, pero a veces no pagamos, por ejemplo, el concepto de limpieza pública, en nuestro distrito, ¿no? O ensuciamos, como pasa con el tema de la playa, ¿no? Entonces, hay la morosidad, entonces
efectivamente, ¿no? O sea, colisiona esto, Ese es un deber importante que tenemos, porque debemos pagar por el servicio público, porque no es posible que exijamos un servicio pero no paguemos por ello. Otro de los derechos que tenemos en la ciudad es a contar con espacios para disfrutar, por ejemplo, de la convivencia con entre la familia y con el resto de la sociedad, espacios donde podamos disfrutar del deporte, espacios públicos, arte, ¿no? Del música, arte, la cultura, y desde luego también tenemos el deber de preservar y cuidar esos espacios y evitar también limitar, por ejemplo, el acceso de otras personas por causas de discriminación. Como pasa con los espacios verdes también, ¿no? Y eso se relaciona con el derecho a la identidad cultural y al patrimonio cultural. Esta es una ciudad, Lima es una ciudad con una riqueza histórica muy importante. Correcto. Y además Lima es diversa, hay muchísima gente, digamos, de todas las identidades están aquí. Pluricultural. Para citar nada más una cifra, por ejemplo, en Lima hay 700.000 personas que hablan quechua. Claro. Y eso significa que en esta ciudad tenemos que respetar la identidad, pero a la vez tenemos que cuidar el patrimonio, cuidar aquellos espacios donde, por ejemplo, si tenemos bibliotecas, espacios para talleres, hay que valorarlos y hay que también procurar que las autoridades nos generen más ambientes para disfrutar del arte. Ese, ¿no? Ya es un tema mucho más amplio, el tema del quechua, quiero decir, ¿no? O sea, claro, ya es una obligación del Estado. Aquí, en el canal del Estado, el TV Perú, digamos, se trata de proporcionar un noticiero en quechua, que es algo, un noticiario que ha dado la vuelta al mundo, pero en realidad, efectivamente, ¿no? Una persona que preserva esta lengua nativa debería poder ir al banco, por ejemplo, y que la atiendan, ¿no? Hablando en quechua, o a un restaurante, o al Poder Judicial, o a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Desde luego. Entonces, ahí hay mucha tarea por hacer, ¿no? Pero ese ya es un tema mucho más amplio. La inclusión social es un aspecto central en estos derechos. Por ejemplo, las personas con discapacidad necesitan infraestructura para poder transitar libremente y para acceder a los servicios públicos. Y estos servicios también tienen que adecuarse para llegar a los niños, niñas, a los adultos mayores, porque debemos preocuparnos, y ahí está el deber de ayudar a las otras personas. Sí, el Estado tiene que contribuir, pero nosotros como ciudadanos. Y finalmente creo que hay tres derechos que se conjugan en la necesidad que la ciudad necesita un buen gobierno. Necesitamos, por un lado, la información y la participación, que nos brinden información, toda la que necesitamos nosotros también como ciudadanos, el deber de dar información veraz. Creo que necesitamos construir un escenario donde la transparencia, la honradez sean una marca de nuestra ciudad y no por el contrario la falta de transparencia y la opacidad respecto a las decisiones de las autoridades. Un derecho central para una ciudad grande, compleja, una ciudad donde hay alta informalidad y desorden como Lima es tener autoridades que hacen un buen gobierno, que nos faciliten la vida a través de los servicios, que no nos exijan trámites engorrosos ni requisitos que son innecesarios, y desde luego también la participación de los ciudadanos tiene que ser con propuestas y no con violencia, tiene que ser una participación informada, una participación, y desde luego también la participación de los ciudadanos tiene que ser con propuestas y no con violencia, tiene que ser una participación informada, una participación constructiva, una participación donde los ciudadanos le ayudemos a las autoridades a gobernar mejor. Hoy a través de las redes sociales me parece que hay más de estas expresiones, ¿no? Se pueden generar incluso manifestaciones y protestas. Está el derecho, obviamente, a realizarlas, pero está el deber, primero, de cuidar la ciudad en este traslado, digamos, y segundo, de respetar el derecho de las otras personas que no quieren protestar, ¿no? Claro. Porque no es salir y porque yo tengo el derecho a protestar, salgo y reviento los vidrios, ¿no? Y obstruyo las vías, no se trata de eso, ¿no? Desde luego. Esa es otra también, ¿no? Porque hay que recordar que no se pueden defender derechos vulnerando derechos. Correcto. Es decir, bueno, cuidando las plazas también, tenemos que cuidar los espacios que tenemos, además que en la ciudad de Lima, por ejemplo, hay pocas áreas verdes, es entre las ciudades más importantes de Latinoamérica, pero con una escasez de áreas verdes. Hay varias partes de la gran ciudad de Lima que tienen muy poco espacio para que los ciudadanos puedan construir relaciones con sus vecinos donde prime una convivencia pacífica y donde nos distingamos por el respeto al otro. ¿No? Tenemos que construir, yo creo que tenemos que comprometernos en esta fecha que celebramos un aniversario de esta importante ciudad, tenemos que reflexionar sobre el compromiso que tenemos como ciudadanos, pero también el compromiso que tienen nuestras autoridades de gobernar esta ciudad. Bueno, es verdad, hay que pagar también los tributos, ¿no?
Pues desde luego. De eso se trata, ¿no? Sí. Y Ese es un ayudar, tema digamos, en la mejora de las desde luego que instituciones. creo que hay que resaltarlo en no solo el arbitrio, no solamente en la limpieza pública y harta morosidad, también en otros servicios, En por todo. ejemplo. Seguridad en parques. Sí, en general, y además porque hay una alta informalidad, y yo creo que eso también tenemos que ir disminuyendo y contribuyendo con nuestro deber ciudadano, cumpliendo con pagar todos los tributos. Claro, en la informalidad no se paga nada y más bien muchas veces hasta no se cuida, digamos.